Que Dios bendiga sus vidas y ojalá que en estos momentos que vamos a estar escudriñando la palabra de Dios pueda tener una Biblia y quiero que estudiemos hoy sobre la gran necesidad de poder entender que la palabra de Dios es la base esencial de nuestra fe. El hombre o la mujer, y escuchen todos muy bien, el hombre o la mujer que no escudriñan diariamente la palabra de Dios, no pueden decir que son guiados por el Espíritu de Dios. Vamos a ir viendo una serie de pasajes y vamos a ir explicándolos. ¿Qué es la palabra de Dios? Primer pasaje. La palabra de Dios es la gracia de Dios. Observen lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 32. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra de gracia o bondad, la cual puede edificarlos y darles la herencia prometida con todos los que han sido santificados. Tres cosas importantes. Es la palabra de gracia, es la palabra que nos edifica y es la palabra que nos santifica. Tres cosas importantes aprendemos de este poderoso pasaje de la gloriosa palabra de Dios. En Hechos 14, versículo 3, observe lo que dice. A pesar de eso, Bernabé y Pablo se quedaron allí mucho tiempo y hablaron sin ningún temor y confiados en el Señor, que su gracia y misericordia les concedió hacer milagros y prodigios. La palabra de Dios nos enseña entonces en este pasaje de que la gracia de Dios acompañó al apóstol Pablo y a Bernabé. Dice, sin embargo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con valentía la palabra de Dios, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia. La palabra de su gracia. La palabra es gracia. Y cuando hablamos de Dios, la palabra nos da valentía. Es la palabra de Dios, no la palabra de los hombres. Qué importante esto, mi estimado amigo. En Mateo capítulo 13, observe lo que dice la poderosa palabra de Dios. Mateo 13, hablando de la palabra, Mateo capítulo 13, versículo 19, dice así. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice la palabra del reino. O sea que el reino es el mismo. El reino de Dios está en la palabra de Dios. La palabra del reino. La palabra del reino. No olvide, Mateo 19, Mateo 13, versículo 19. Marcos capítulo 2, versículo 2. Vea lo que enseña. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Lo que se debe predicar es la palabra de Dios. Se debe predicar es la palabra de Dios. No hacer grandes sermones. Hoy en día la gente dice, vamos a hacer un tema de motivación. No, señores. La Biblia no es para hacer temas de motivación. La Biblia es para que produzca fe y confianza en el Señor Jesucristo. Eso es lo que tiene que hacer la palabra de Dios. En Marcos capítulo 14, vea qué importante, otro efecto importante que tiene la palabra. Marcos capítulo 4, versículo 15. Dice,
Los de junto al camino son aquellos a quienes se siembra la palabra, pero que después que la oye viene Satanás y las quita y quita la palabra que se sembró en sus corazones. O sea que la palabra se siembra ¿a dónde? En el corazón. Por eso Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vuestros corazones. Pero hay hermanos que ni siquiera leen la Biblia y así pretenden ser guiados por el Espíritu de Dios o estar llenos del Espíritu Santo. Es una gran equivocación esto. La palabra debe estar sembrada en el corazón. Lucas capítulo 4, versículo 32. Otro pasaje importante. Lucas 4, versículo 32. Observe lo que dice la poderosa palabra de Dios. Y se admiraba de su doctrina porque su palabra tenía autoridad. Esto es un problema que mucha gente tiene. La gente quiere hacer una diferencia entre la doctrina y la palabra. Pero vea lo que dice Lucas 4, versículo 32. Se admiraban de su doctrina porque su palabra tenía autoridad. La doctrina y la palabra de Dios es lo mismo, es la autoridad de Jesús, es la autoridad de Dios. Y no se puede perder eso. La palabra de Dios es la doctrina de Cristo. En Lucas 8:11, Lucas capítulo 8, versículo 11, un pasaje lindo. Dice, esta es pues la parábola. Presta atención. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la semilla. Por eso yo no creo, y no tengo nada contra los psicólogos o los trabajadores sociales que hacen un buen trabajo. Pero présteme atención. A veces la gente prefiere más llevar a sus hijos o ir donde un psicólogo que sentarse a orar o a escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no han entendido que la palabra es la semilla. Pregunto, ¿para qué es la semilla? Cuando usted siembra una semilla es porque usted pretende que esa semilla produzca frutos. Por eso hay mucha carnalidad y hay mucha mundanalidad en el cristianismo hoy en día. Porque la semilla, que es la palabra de Dios, muchas veces no está en el corazón de los hombres. Recuerde, la semilla es la palabra de Dios. Gloria al Señor por esta bendición. En Juan capítulo 17, la palabra de Dios dice que esta palabra tiene un propósito. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. O sea que la palabra de Dios es para guardarla. La palabra de Dios es para guardarla. La palabra de Dios es la gracia de Dios. Es la semilla de Dios. No olvide eso. En Juan 17:17 dice que santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No hay más verdades. La palabra de Dios es la verdad. En Hechos capítulo 2, vamos a ir a este pasaje. En Hechos capítulo 2, versículo 41, vea qué importante. Dice así la poderosa palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La palabra de Dios es para recibirla, para tomarla. Ojo, para recibirla, es para tomarla. En Hechos 13:26, vea lo que dice la palabra de Dios con respecto a la palabra. Dice, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Aleluya. La palabra de esta salvación. La palabra salva. Por eso estoy en contra de cuando una persona se pone al frente a predicar
y predica 1 hora y cita 1 o 2 pasajes de la Biblia. Es un predicador que no sirve, es un pastor que no sabe qué está haciendo. Se han encargado de darle palabras, mucha homilética, mucho bla, bla, bla a la gente, pero no le han enseñado a la iglesia a buscar la palabra, a confrontar lo que dice la palabra con lo que ellos están predicando. Y por eso dice que la palabra de salvación, que la palabra es la verdad, que la palabra es la semilla, que la palabra se recibe, que la palabra es para guardarla, que es la palabra de su gracia. Aleluya, Señor. En Hechos 15:7 es otro pasaje muy importante para que todos lo aprendan. Hechos capítulo 15, versículo 7. Vea lo que dice la palabra de Dios. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis cómo hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. La palabra del evangelio. O sea que el evangelio, que la palabra es el evangelio. Porque a veces la gente dice: no hay necesidad de estudiar tanto la Biblia, no hay necesidad de leer tanto la Biblia, la mucha letra mata. No, señores, la mucha letra, cuando se refiere en 2 Corintios capítulo 13, se refería era a la ley. Y dice que la palabra es el evangelio, que la palabra nos salva, que la palabra es la semilla, que la palabra hay que guardarla. Pero ¿cómo vamos a guardarla? ¿Cómo vamos a entender el evangelio si no estudiamos la palabra de Dios? Preste atención. Romanos 9:9 es un pasaje hermoso porque nos va a enseñar que la palabra tiene un propósito. Ojo. Pues la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendrá Sara y tendrá un hijo. Que la palabra de la promesa, el evangelio, es la palabra de la promesa. Nunca lo olvide. Esta palabra que nosotros hoy en día leemos, esta palabra que leemos es la palabra de la promesa. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Romanos 10:17 nos dice que la palabra es palabra de Dios, que la palabra produce fe. Ojo, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, la palabra es la misma fe. No es mi fe, es la fe de Dios. Es la fe de Dios. Judas, versículo 3 dice: hermano, os exhorto a que contendáis ardientemente por la fe, la cual ha sido una vez dada a los santos. La palabra fe significa el evangelio, significa la palabra, y ha sido una vez dada a los santos. No olviden, por favor, eso, mis estimados amigos. Por eso es tan importante la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Observe qué importante este pasaje. 2 Corintios 5, 19. Dice así la poderosa palabra de Dios: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aleluya. O sea que la palabra de Dios, que es el evangelio, es la palabra la que nos reconcilia con Dios. No hay otra manera de cómo el hombre pueda reconciliarse con Dios. Es por medio de su palabra. En Gálatas capítulo 6, versículo 6, observe lo que sucede. La palabra nos enseña. Dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe en toda cosa buena al que lo instruye. La palabra de Dios nos enseña. Gloria a Dios por eso. En Efesios capítulo 13,
capítulo 1, versículo 13, dice que la palabra de Dios, oja este pasaje por favor, Efesios 1:13, dice la poderosa palabra de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este pasaje nos está diciendo que la palabra es para oírla, que es la palabra de verdad y que es el evangelio. Vea qué importante este pasaje. Por eso la palabra de Dios hay que amarla. Hay que amar la verdad. Segunda de Tesalonicenses, versículo 2, capítulo 10, dice que Dios les envió un poder engañoso porque no amaron la verdad. Aleluya. Efesios capítulo 6, versículo 17, dice, con respecto a la palabra, estamos hablando solo de la palabra, vea qué importante este pasaje. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada con la cual el cristiano pelea no es carnal, es la palabra de Dios. Esa es nuestra arma, esa es nuestra poderosa arma. Y Juan capítulo 6, versículo 66, dice, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que las palabras que él hablaba eran espíritu y eran vida. Juan capítulo 6, versículo 63. Observe lo que dice. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es el espíritu y es la vida. Cuando yo estoy lleno de la palabra de Dios, estoy lleno de Cristo. No olvide eso. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Juan 14:16, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Y Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No olviden eso. Y quiero, por favor, que todos me presten mucha atención. Hoy en día es triste tener que decirlo, pero muchas iglesias, muchos hermanos en la fe aún, muchos predicadores, muchos pastores, han sacado la palabra de Dios de las iglesias. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy en día pretenden dar grandes sermones de motivación, de psicología, tocarle los sentimientos a la gente, pero no quieren hacer a la gente que escudriñe la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la verdad. Escudriñad las escrituras, o sea, la palabra de Dios. En Juan 8:32 Jesús dijo, conoceréis la verdad, que es su palabra, y la verdad os hará libres. Y qué importante este pasaje, y ojalá nunca lo olvide. ¿Por qué hay tanta religión hoy en día? ¿Por qué hay tanto engaño entre la humanidad hoy en día? Aquí está la respuesta. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Dice así la poderosa palabra de Dios. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice este pasaje en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10, porque y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La palabra de Dios, mi estimado hermano y mi estimado amigo, hay que amarla. Versículo 11. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira.
es muy triste tener que decirle a la gente que no escudriña la palabra de Dios son víctimas del engaño, son víctimas de gente que se quieren hacer pasar por grandes predicadores o grandes hombres. Y hoy en día hay un problema. La gente dice, bueno, la Biblia dice tal cosa, pero yo creo que se puede hacer tal otra cosa. ¿Quiénes son ustedes? Mi estimado amigo, si usted es de las personas que cree que no importa lo que la Biblia diga y que la Biblia dice una cosa y que yo puedo hacer otra cosa, yo le pregunto con todo mi respeto, ¿quién se cree usted? ¿Se cree usted más que Dios? Por favor, Señor. Hay que respetar la palabra de Dios porque es la única y la máxima autoridad que nosotros tenemos para cuando queremos hacer la voluntad de Dios. Para concluir, quiero invitarlo a que usted analice y piense sobre este último pasaje que voy a decirle. Recuerde que analizamos que la palabra de Dios es la gracia de Dios, es la fe de Dios, es el evangelio, es la semilla, es la verdad, sirve para salvar, nos enseña, nos redarguye y es la doctrina. La palabra de Dios es la doctrina de Cristo. Y vea qué importante lo que dice segunda de Juan, versículo 9. Todo, segunda de Juan, el apóstol Juan, segunda epístola de Juan, en el versículo 9, viene y dice, quien se descarría y no permanece fiel a la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Pero quien permanece fiel a esa enseñanza, tiene tanto al Padre y al Hijo. Yo le pregunto, ¿por qué mucha gente hoy en día dice que ama a Dios y no obedece su palabra? Hebreos 5, versículo 8 y 9 dice que vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Si usted no ha obedecido el Evangelio, creyendo, arrepintiéndose, bautizándose para el perdón de los pecados y perseverando hasta el fin, usted no ama a Dios. Usted no tiene a Dios. Eso es lo que dice segunda de Juan, versículo 9. Cualquiera que se descarría de la enseñanza de Cristo no tiene al Padre ni tiene al Hijo. Mi estimado amigo, ¿por qué hoy en día todo el mundo dice amar a Dios y tienen enseñanzas tan falsas y cuando uno les enseña lo que dice la Biblia no quieren obedecer? Lo invito a que usted escudriñe las Escrituras, deje de creer en los hombres, crea única y exclusivamente lo que dice la poderosa y la santa palabra de Dios, porque es el poder de Dios, nunca olvide eso. El Evangelio, que es la palabra, en el griego dice, es la dinamita de Dios para destruir todo el pecado. Se despide de ustedes, Luis Castaño Botero. Soy predicador, no soy pastor. Y un detalle muy importante, yo no vivo del Evangelio. Que Dios les bendiga.